en la vasta y silenciosa oscuridad, más allá de Neptuno, donde la luz del sol es apenas un susurro estelar, yace un reino de misterio y frío inconcebible. Este es el cinturón de Kuiper, un cementerio de cometas, un disco fantasmal de escombros helados que quedaron de la formación primordial de nuestro sistema solar. Durante décadas, lo consideramos la frontera final, el último puesto de avanzada de la influencia de nuestro Sol. Pero algo está perturbando la calma de este abismo helado. Algo masivo, oscuro e invisible está tirando de los hilos, orquestando un ballet gravitacional a una escala inimaginable. Los objetos más distantes que conocemos no se mueven como deberían. Sus caminos a través del cosmos son extraños, antinaturales, agrupados de una manera que desafía toda probabilidad. Es como observar las hojas en un remolino en un día sin viento. Sabes que una fuerza invisible debe estar actuando. La evidencia matemática se acumula, fría e implacable, apuntando hacia una conclusión asombrosa y casi herética. No estamos solos en la oscuridad. Nuestro mapa del sistema solar está incompleto. Allí afuera, en la penumbra cósmica, se esconde un gigante, un noveno planeta, un mundo perdido que espera ser descubierto. La evidencia sugiere que el planeta 9 es real, pero la pregunta que obsesiona a los astrónomos es: ¿dónde se esconde la búsqueda de nuevos mundos en nuestro propio vecindario cósmico? Es una tradición tan antigua como la propia astronomía. Los antiguos miraban al cielo y veían 7 vagabundos, 7 luces que se movían contra el tapiz fijo de las estrellas. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Durante milenios, este fue nuestro universo conocido. Un sistema ordenado y divino con la Tierra en su centro. Luego, la revolución copernicana destronó a la humanidad y el telescopio de Galileo reveló lunas orbitando a Júpiter, demostrando que no todo giraba a nuestro alrededor. Pero el censo planetario permaneció sin cambios hasta 1781. Fue entonces cuando William Herschel, un músico y astrónomo aficionado, escaneaba metódicamente el cielo desde su jardín en Bath, Inglaterra, cuando tropezó con un objeto difuso que se negaba a permanecer quieto. Al principio pensó que era un cometa, pero su órbita casi circular reveló su verdadera naturaleza. Era un nuevo planeta. Urano, el sistema solar, de repente, se había vuelto mucho más grande. El descubrimiento de Urano, sin embargo, abrió una caja de Pandora gravitacional. A medida que los astrónomos trazaban su lento viaje alrededor del Sol, notaron que el planeta no se comportaba según las leyes de Newton. Se desviaba de su trayectoria predicha, a veces acelerando, otras veces ralentizándose, como si algo lo estuviera empujando y tirando. El misterio de la órbita rebelde de Urano se convirtió en uno de los grandes problemas científicos del siglo XIX. ¿Estaban equivocadas las leyes de Newton a tan vastas distancias? ¿O había algo más, algo invisible, ejerciendo su influencia desde las profundidades del espacio? Dos mentes brillantes, trabajando de forma independiente, llegaron a la misma conclusión audaz. En Francia, Urbain Le Verrier, un genio matemático, se sumergió en columnas de números y cálculos complejos. No buscaba en el cielo con un telescopio, sino en el papel con una pluma. Trató la anomalía no como un error, sino como una pista, un rastro de migas de pan gravitacionales que conducían a un culpable oculto. Mientras tanto, en Inglaterra, un joven matemático de Cambridge, John Couch Adams, abordaba el mismo problema con igual fervor. Ambos, a través del puro poder de la física newtoniana, predijeron la existencia y la ubicación de un octavo planeta, un mundo masivo cuya gravedad era la causa de las perturbaciones de Urano. Le Verrier envió sus cálculos al observatorio de Berlín, instando al astrónomo Johann Gall a apuntar su telescopio a una región específica del cielo en la constelación de Acuario. La noche del 23 de septiembre de 1846, Galle hizo exactamente eso.
y en menos de una hora, a menos de 1 grado de la posición predicha por Le Verrier, encontró un pequeño disco azulado que no estaba en las cartas estelares. Era Neptuno, un planeta descubierto no por la vista, sino por la razón. Fue el triunfo definitivo de la mecánica celeste, una demostración asombrosa de que la gravedad es un lenguaje universal que nos permite detectar la presencia de lo que no podemos ver. Esta historia es fundamental porque sienta un precedente histórico. Nos enseña que los planetas pueden traicionar su existencia, mucho antes de que captemos su débil y lejana luz. La caza, sin embargo, no terminó con Neptuno. A finales del siglo XIX, el astrónomo Percival Lowell, famoso por sus controvertidas teorías sobre los canales de Marte, estaba convencido de que aún existían irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno. Postuló la existencia de un planeta X, un mundo aún más lejano, que perturbaba a los gigantes gaseosos. En su observatorio en Flagstaff, Arizona, inició una búsqueda sistemática. Lowell murió sin encontrar su planeta X, pero su legado continuó. En 1930, un joven astrónomo de Kansas llamado Clyde Tombaugh, utilizando una técnica minuciosa y agotadora de comparar placas fotográficas tomadas con días de diferencia, encontró un punto de luz que se movía. El mundo celebró el descubrimiento de Plutón, el 9º planeta, pero la celebración fue, en cierto modo, prematura. Plutón resultó ser diminuto, mucho más pequeño que nuestra Luna, demasiado insignificante para ejercer cualquier tirón gravitacional medible sobre los colosos que son Urano y Neptuno. Las irregularidades que Lowell creyó ver resultaron ser errores de cálculo. El descubrimiento de Plutón fue un golpe de suerte, un hallazgo fortuito en la búsqueda de un fantasma que nunca existió. Durante más de 70 años, Plutón disfrutó de su estatus planetario, hasta que una nueva generación de descubrimientos comenzó a cambiar nuestra perspectiva. A principios del siglo XXI, los telescopios se volvieron lo suficientemente potentes como para penetrar más profundamente en el cinturón de Kuiper, y allí encontramos un zoológico de nuevos mundos. Cuerpos como Eris, Makemake y Haumea, mundos enanos que rivalizaban con Plutón en tamaño, revelando que Plutón no era único, sino simplemente el primero y más brillante de una vasta población de objetos helados. Esto llevó a la controvertida reclasificación de Plutón en 2006. Pero en medio de este censo cósmico, un objeto en particular capturó la atención de los astrónomos de una manera completamente nueva. En 2003, un equipo liderado por Mike Brown del Caltech descubrió Sedna. Sedna era diferente. Su órbita era asombrosamente extraña. Es la órbita más alargada y excéntrica que jamás hayamos visto. En su punto más cercano, se acerca a 76 veces la distancia Tierra-Sol, pero en su apogeo se aleja a casi 1000 unidades astronómicas, un viaje de 11.000 años a través de una soledad casi absoluta. Lo más desconcertante era su perihelio, su punto más cercano al Sol. Estaba tan lejos que la gravedad de Neptuno no podía explicar cómo había sido arrojado a una órbita tan extrema. Algo más tuvo que haberlo empujado allí. Sedna fue una anomalía, una curiosidad. Durante una década permaneció sola, pero luego, en 2012, se encontró otro objeto, 2012 EBP-113, apodado Biden. Tenía una órbita igualmente extraña, y lo que es más importante, su perihelio estaba agrupado en la misma región del cielo que el de Sedna. Una coincidencia era posible. 2. Empezaba a ser sospechoso. Aquí es donde la historia moderna del planeta 9 realmente comienza. En el mismo instituto, Caltech, Mike Brown y su colega, el teórico Konstantin Batygin, se sintieron intrigados por este par de objetos anómalos. Inicialmente, su objetivo era demostrar que esta aparente agrupación era simplemente un truco de la luz, un sesgo de observación. Quizás solo estábamos encontrando objetos en esa parte del cielo, porque es donde nuestros telescopios habían estado apuntando, pero a medida que descubrían más de estos objetos transneptunianos extremos, o ETNOS,
El patrón se hizo más fuerte, no más débil. Encontraron un total de 6 objetos cuyas órbitas estaban alineadas, de una manera que desafiaba la casualidad. Imaginemos un patio de recreo con 6 columpios. Si los niños se balancean al azar, en cualquier momento dado, los columpios estarán en diferentes posiciones, apuntando en todas direcciones. Pero lo que Brown y Batty vieron era el equivalente cósmico de encontrar los 6 columpios moviéndose en la misma dirección, alcanzando su punto más alto en la misma sección del patio. La probabilidad de que esto ocurriera por azar era de aproximadamente 1 en 14,000. Era estadísticamente inverosímil. Se dieron cuenta de que un sesgo de observación no podía explicarlo. Una fuerza externa, invisible y persistente, debía estar pastoreando estos pequeños mundos helados, manteniéndolos confinados en sus extrañas órbitas. Batty y Brown se pusieron a trabajar en simulaciones por computadora, introdujeron los datos de los 6 objetos y se preguntaron, ¿qué tipo de objeto podría crear este efecto? Probaron varias hipótesis. Podría ser la gravedad colectiva de miles de pequeños objetos en el cinturón de Kuiper. Los cálculos mostraron que no, la masa no era suficiente. ¿Podría ser una estrella pasajera que alteró el sistema solar hace mucho tiempo? Tampoco. Eso no explicaría la alineación estable que vemos hoy. Una y otra vez, las simulaciones apuntaban a una única solución. La explicación más elegante, la que encajaba con todas las observaciones, era la existencia de un único y masivo perturbador. Un planeta, según sus cálculos, publicados en 2016, este planeta 9 debería tener entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra. Sería lo que los astrónomos llaman una supertierra o un mini Neptuno, el tipo de planeta más común en la galaxia, pero curiosamente ausente en nuestro propio sistema solar, o eso pensábamos. Su órbita sería tan vasta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Y crucialmente, su órbita estaría antialineada con la de los pequeños objetos. Para entender esto, volvamos a la analogía de los columpios. La fuerza invisible que empuja los 6 columpios en una dirección debe provenir de algo que se mueve en la dirección opuesta, pasando por el otro lado del patio de recreo. El planeta 9 actuaría como un pastor gravitacional, manteniendo a su rebaño de pequeños mundos agrupados a lo largo de milenios. La teoría era hermosa. No solo explicaba la agrupación de los etnos, sino que también resolvía otros misterios del sistema solar. Por ejemplo, predijo la existencia de una segunda población de objetos en órbitas perpendiculares al plano del sistema solar. Poco después de su predicción, los astrónomos encontraron exactamente esos objetos. La teoría también podría explicar la extraña inclinación de 6 grados del Sol respecto al plano orbital de los planetas. La enorme y lejana órbita del planeta 9, tirando sutilmente de todo el sistema solar durante miles de millones de años, podría ser la responsable de esta misteriosa inclinación. La evidencia circunstancial era abrumadora. El caso del fiscal cósmico estaba completo. Solo faltaba el cuerpo del delito, encontrar el planeta. Aquí es donde la verdadera y hercúlea tarea comienza. ¿Cómo se encuentra un planeta que podría ser 10.000 veces más tenue que Plutón, moviéndose a paso de tortuga a través de un mar de estrellas? Es una tarea de una dificultad casi insuperable. Visualice una playa de arena negra que se extiende por cientos de kilómetros. En algún lugar de esa playa hay un solo grano de arena negro, y tu única herramienta para encontrarlo es una linterna de bolsillo muy débil, y solo puedes encenderla durante unos segundos cada noche. Esa es la escala del desafío al que se enfrentan los astrónomos. El cielo es vasto y la posible trayectoria del planeta 9 es una enorme franja de espacio. Además, el planeta es increíblemente frío. Al estar tan lejos del Sol, no emite luz propia visible. Solo refleja la débil luz solar que le llega. Su brillo sería comparable al de una vela en la Luna vista desde la Tierra, y debido a su órbita lenta, su movimiento aparente contra las estrellas de fondo es minúsculo.
Es el juego del escondite a nivel cósmico, y el Planeta 9 es un maestro del camuflaje. A pesar de las dificultades, la búsqueda está en marcha. Equipos de todo el mundo están utilizando los telescopios más potentes de la Tierra para escanear metódicamente las áreas del cielo, donde las simulaciones sugieren que el planeta podría estar. El telescopio Subaru en Hawái, con su enorme campo de visión, ha estado a la vanguardia de esta caza. Pero la mayor esperanza reside en un observatorio, aún en construcción, una maravilla de la ingeniería que cambiará la astronomía para siempre. El observatorio Vera Cherubin en Chile. Cuando entre en funcionamiento, su cámara delegado para el espacio y el tiempo, LSSET, llevará a cabo un sondeo sin precedentes durante 10 años. Cada pocas noches, fotografiará todo el cielo austral visible, comparará estas imágenes, una tras otra, buscando cualquier cosa que se mueva o cambie. Es la máquina perfecta para encontrar objetos tenues y lentos. Si el planeta 9 está allí, con las características predichas por Battaglia y Brown, el observatorio Rubin tiene una probabilidad muy alta de encontrarlo. Será como encender un reflector gigante sobre esa playa de arena negra. El escondite del planeta se está haciendo cada vez más pequeño. Pero, ¿y si no es un planeta? La ciencia exige escepticismo. Y existen teorías alternativas, algunas más exóticas que otras, que podrían explicar las extrañas órbitas sin necesidad de un noveno planeta. Una de las críticas más fuertes es, de nuevo, el sesgo de observación. Algunos científicos argumentan que la agrupación orbital no es real. Sugieren que las condiciones bajo las cuales observamos el cielo profundo, la posición de la Vía Láctea, la época del año, las limitaciones del telescopio, nos predisponen a encontrar objetos en esa particular configuración. Según esta idea, si pudiéramos ver todos los objetos que hay, descubriríamos que sus órbitas están, de hecho, distribuidas al azar. El debate es feroz y está en curso. Se necesitan más datos, más descubrimientos de etnos para confirmar o refutar el patrón. Es una batalla estadística que se libra en la frontera del conocimiento. Luego están las explicaciones más imaginativas. Una de las más fascinantes es la hipótesis del agujero negro primordial. ¿Y si el objeto que ejerce esta influencia gravitacional no es un planeta de 5 a 10 masas terrestres, sino un agujero negro primordial con la misma masa? Estos agujeros negros, si existen, se habrían formado en el primer segundo, después del Big Bang, no a partir del colapso de una estrella. Un agujero negro con 10 veces la masa de la Tierra sería increíblemente pequeño, aproximadamente del tamaño de una toronja. Sería completamente invisible, no emitiendo ni reflejando luz. Sería la encarnación de un fantasma cósmico, detectable solo por su gravedad. Encontrar un objeto así en nuestro propio sistema solar sería un descubrimiento que alteraría nuestra comprensión de la cosmología. Sería la primera evidencia de un nuevo tipo de materia oscura. ¿Cómo podríamos distinguirlo de un planeta? Si pasara frente a una estrella distante, su intensa gravedad debería crear un evento de microlente gravitacional detectable. Alternativamente, la materia oscura que lo rodea podría aniquilarse, produciendo un tenue resplandor de rayos gamma que podríamos detectar. La idea es una posibilidad remota, pero cautivadora. Otra alternativa sugiere que no hay un solo objeto grande, sino la influencia combinada de muchos objetos más pequeños. Quizás el disco exterior del cinturón de Kuiper es mucho más masivo de lo que pensamos. La gravedad colectiva de este anillo de escombros podría, en teoría, autoorganizarse para crear el tipo de estructuras orbitales que observamos. En este escenario, no hay un pastor, sino que el rebaño se pastorea a sí mismo. Sin embargo, las simulaciones actuales sugieren que se necesitaría una masa equivalente a 10 tierras en el disco para que esto funcione, y hasta ahora no hemos visto evidencia de tanto material. Entonces, ¿qué podemos imaginar sobre este mundo elusivo, asumiendo que la hipótesis del planeta es correcta? Si lo encontráramos, ¿cómo sería? Sería un lugar de extremos, casi más allá de la comprensión humana.
Un gigante helado, probablemente con un núcleo rocoso envuelto en un espeso manto de hielos exóticos de agua, metano y amoníaco, todo ello bajo una atmósfera densa y aplastante de hidrógeno y helio. Su temperatura superficial rondaría los 230 grados centígrados bajo cero. A tal distancia, el Sol no sería un disco en el cielo, sino simplemente la estrella más brillante, aunque miles de veces más luminosa que cualquier otra. Proporcionaría tan poca luz como la luna llena en la Tierra. Sería un mundo de crepúsculo perpetuo, un reino de penumbra y sombras. Si tuviera lunas, y es probable que las tuviera, pararse en la superficie de una de ellas ofrecería una vista sobrecogedora. Sobre ti se cerniría el disco oscuro y masivo del planeta 9, quizás rodeado de anillos tenues, bloqueando una gran parte del cielo estrellado, y en la distancia verías el sistema solar interior como una mancha brillante de luz, el lugar cálido y concurrido del que fuimos exiliados. Sería la personificación de la soledad cósmica. ¿Cómo llegó un planeta tan grande a un lugar tan remoto y extraño? Es muy poco probable que se formara allí. En el borde del sistema solar, el material era demasiado escaso para que se acumulara un mundo tan masivo. La teoría principal es que el planeta 9 se formó mucho más cerca del Sol, en la misma región que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la caótica juventud de nuestro sistema solar, los planetas gigantes migraban y sus interacciones gravitacionales eran como un juego de billar cósmico. En este juego, el planeta 9 probablemente fue el perdedor. Una interacción cercana con Júpiter o Saturno pudo haberlo catapultado hacia el exterior, arrojándolo a esa órbita vasta y excéntrica. Otra posibilidad es que nuestro Sol robara el planeta 9 de otra estrella. Si el Sol nació en un cúmulo estelar denso, un encuentro cercano con otro sistema solar infantil podría haber permitido a nuestro Sol capturar gravitacionalmente uno de sus planetas exteriores. Cualquiera que sea su origen, su existencia reescribiría la historia de la formación de nuestro propio hogar en el cosmos. Demostraría que los primeros días del sistema solar fueron aún más violentos y dinámicos de lo que jamás imaginamos. La búsqueda del planeta 9 es, en esencia, una manifestación de uno de los impulsos humanos más fundamentales. La exploración es el mismo impulso que llevó a nuestros antepasados a cruzar océanos, escalar montañas y aventurarse en territorios desconocidos. Hoy, ese territorio es el espacio profundo. Estamos dibujando los bordes del mapa de nuestro sistema solar y sospechamos que falta un continente entero. Encontrar el planeta 9 sería más que simplemente añadir un punto a una lista. Validaría el poder de la predicción científica, un eco moderno del descubrimiento de Neptuno. Nos proporcionaría un laboratorio cósmico único para estudiar la formación de planetas en condiciones extremas. Y, quizás lo más importante, cambiaría nuestra percepción de hogar. Nos recordaría que nuestro sistema solar es un lugar más grande, más extraño y más misterioso de lo que creíamos. Nos enseñaría que incluso en nuestro propio patio trasero cósmico todavía hay gigantes escondidos en las sombras, esperando a que nuestra curiosidad y nuestra tecnología finalmente los saquen a la luz. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que aún no lo hayamos encontrado no significa que no esté allí. Cada noche, los telescopios exploran el cielo. Cada día, las computadoras procesan terabytes de datos. La caza continúa, impulsada por la persistencia de un patrón, la fuerza de una teoría y la fe inquebrantable en que las leyes de la física son universales y verdaderas. Ya sea un planeta, un agujero negro primordial o una ilusión estadística, la respuesta al enigma del planeta 9 nos espera. Está escrita en la danza silenciosa de los mundos lejanos. Solo tenemos que aprender a leer su lenguaje gravitacional. En algún lugar de la fría y vasta oscuridad, un miembro perdido de nuestra familia solar sigue su largo y solitario camino. Y nosotros, los habitantes del pequeño y cálido mundo azul, seguiremos mirando hacia afuera,
hacia la oscuridad, hasta que finalmente encontremos lo que se esconde allí. El universo no es eterno, al menos no de la manera que una vez imaginamos. Durante la mayor parte de la historia humana pensamos que los cielos eran fijos, eternos, inmutables, un telón de fondo silencioso para el drama de la vida en la Tierra. Pero la ciencia moderna ha descubierto una verdad más oscura. El cosmos mismo es mortal. Su brillo ya se está desvaneciendo, y de formas más dramáticas de lo que nadie podría haber previsto. Así que aquí está la pregunta impensable. ¿Está el universo muriendo ya? A primera vista, el cielo nocturno no ofrece tal pista. Las estrellas centellean, las galaxias brillan, las supernovas estallan con un poder deslumbrante. Desde nuestra perspectiva, todo se siente vivo, vibrante, incluso eterno. Pero cuando medimos con cuidado, cuando miramos más profundamente con los telescopios más potentes, vemos algo más. Decadencia. La formación de estrellas se está ralentizando. Las galaxias se están envejeciendo. Los agujeros negros se están despertando de maneras que drenan la luz del cosmos. Acompáñenme hoy mientras viajamos a través del tiempo desde el ardiente nacimiento del cosmos hasta su inevitable final. En el camino seremos testigos del auge y la caída de las galaxias, la traición de los agujeros negros y la lenta asfixia de todo lo que alguna vez fue brillante. Nuestra historia comienza con una paradoja. Las mismas fuerzas que una vez dieron vida al universo ahora conspiran para extinguirlo. La misma gravedad que reunió gas en galaxias ahora las arrastra a colisiones que pueden despojarlas de su futuro. Los mismos agujeros negros que regulan la formación de estrellas pueden, si se alimentan con demasiada avidez, destruir galaxias enteras desde dentro. Pero aquí está el giro. La muerte del universo no es un evento lejano. Ya ha comenzado. Los científicos ahora creen que no vivimos en la mañana cósmica, sino en el crepúsculo cósmico. Un tiempo en el que la edad de oro del nacimiento estelar ya ha pasado, y lo que queda es solo el largo y lento declive. ¿Cómo pasó el universo de rebosar de nuevas estrellas a asfixiarse lentamente en su propio silencio? Para responder a eso, debemos viajar de regreso a su capítulo más glorioso. El apogeo de la creación. Cuando el cosmos resplandeció con una luz como nunca antes y nunca más. Mediodía cósmico. Cuando las luces alcanzaron su punto máximo, hubo un tiempo en que el universo ardía. Los astrónomos lo llaman mediodía cósmico, una era turbulenta aproximadamente de 3 a 4.000 millones de años después del Big Bang. Cuando las galaxias eran voraces y el cielo estaba ocupado con nacimientos, el gas fluía a lo largo de filamentos invisibles de la red cósmica como ríos que alimentan un delta en crecimiento. Donde esos ríos se encontraban en los nodos, las galaxias se encendían. En aquel entonces la formación de estrellas era más de 10 veces el ritmo que vemos hoy. Vecindarios enteros se iluminaban a la vez. Nubes colapsaban por miles, convirtiendo el hidrógeno frío en hornos de fusión. Si hubieras estado en un mundo antiguo durante esa época y hubieras mirado hacia arriba, habría más estrellas a simple vista de las que podrías contar. No era un universo tranquilo. Era una zona en construcción. Pero incluso en su apogeo se estaban sembrando las semillas del declive. Las mismas afluencias que alimentaban a las galaxias jóvenes también desencadenaban ondas de presión, choques y vientos. Los estallidos estelares engendraban supernovas y las supernovas engendraban retroalimentación, grandes flujos de salida que calentaban el gas y lo arrojaban al halo galáctico, donde ya no podía enfriarse y asentarse. La creación tenía un costo y la factura llegaría a su debido tiempo. Mientras tanto, las colisiones remodelaban el paisaje. Las galaxias se fusionaban a menudo, a veces suavemente,
a veces catastróficamente. En las uniones más violentas, las nubes de gas se comprimían en un frenesí de nacimiento estelar y luego eran destrozadas por las mismas estrellas que habían creado. Imagina un bosque tan fértil que se convierte en su propio incendio forestal. Así era el mediodía cósmico. Y sin embargo, algo aún más decisivo se agitaba en los centros galácticos. Agujeros negros supermasivos, reguladores silenciosos en tiempos de calma, despertaban para alimentarse de corrientes de gas. Sus discos de acreción resplandecían en todo el espectro. Sus chorros perforaban galaxias enteras. Con moderación podaban el crecimiento. En exceso lo esterilizaban. El mediodía cósmico fue glorioso, pero también se autoenvenenó. Entonces, ¿por qué este motor no funcionó para siempre? Porque el universo no solo evoluciona en su lugar, se expande. Con cada eón que pasaba la red, se estiraba, las densidades caían y las líneas de combustible se adelgazaban. El banquete no podía sostenerse. ¿Cómo el cosmos aprendió a decir no? Para crear una estrella se necesitan tres cosas: gas, gravedad y tiempo. Para detener una estrella solo se necesita calor. El calor hincha el gas, lo mantiene a flote y niega a la gravedad su agarre. El universo descubrió este truco temprano y lo usó en todas partes. Empecemos por lo pequeño. Un cúmulo recién nacido respira fuego. Las estrellas masivas emiten radiación ultravioleta y lanzan vientos que barren una nebulosa. Luego mueren algunas en unos pocos millones de años con ondas de choque de supernova que abren cavidades en el medio interestelar. Esos agujeros se conectan formando chimeneas porosas por donde el gas caliente se ventila. El vecindario se enfría más lentamente. Menos nubes colapsan. El nacimiento de estrellas se ralentiza. A mayor escala. Galaxias enteras navegan sobre la retroalimentación. Los estallidos estelares lanzan vientos galácticos. Vastas corrientes de salida transportan metales y polvo al halo donde persisten como una neblina de calor. Los tiempos de enfriamiento se alargan. El gas, que una vez caía fácilmente al disco, ahora se estanca en una suspensión cálida incapaz de condensarse. Si la afluencia se debilita al mismo tiempo, digamos porque la expansión cósmica priva de alimento a los filamentos, el tanque de combustible de la galaxia cae por debajo del punto de ignición. Luego está el veto del agujero negro. Las llamaradas de acreción calientan el gas no solo localmente, sino galácticamente. La presión de radiación, los conos de choque, y especialmente los chorros relativistas, pueden inflar lóbulos de plasma caliente de decenas de miles de años luz de ancho. Esa energía no crea estrellas. Las previene, y la paradoja se profundiza. Cuanto más masiva es la galaxia, más masivo es el agujero negro central y más decisivo es el apagón. El polvo. El cómplice silencioso de la formación estelar juega en ambos bandos. Enfría el gas eficientemente, permitiendo el colapso. Pero cuando los flujos de salida arrastran el polvo al halo, se convierte en parte de la capa aislante que mantiene el gas caliente. Los mismos granos que ayudaron a nacer a las estrellas se convierten en el velo que retrasa a sus sucesoras. La retroalimentación no es un interruptor, es un termostato con histéresis. Una vez que una galaxia se calienta demasiado, no se enfría rápidamente. El motor carraspea, tose y luego se queda al ralentí. En casos extremos se detiene por completo. Los astrónomos lo llaman quenching, extinción, una palabra fría para un proceso caliente. Así llega la gran paradoja. La era más productiva del universo construyó las mismas herramientas que le pusieron fin. La creación fabricó sus propios frenos. Pasea por las morgues del cosmos
las elípticas gigantes, las esferoides masivas, los silenciosos cementerios de estrellas, y verás un patrón. Su color ha cambiado de blanco azulado a rojo. Una señal de que las estrellas, las de alta masa y vida corta, desaparecieron hace mucho tiempo. Lo que queda son enanas de larga vida, parpadeando débilmente junto con las cenizas de la evolución estelar, enanas blancas estrellas de neutrones y las oscuras gravedades de los agujeros negros. ¿Cómo murieron estas ciudades de luz estelar? No por una sola causa, sino por una conspiración. Fusiones repetidas ahogaron sus centros con gas, hasta que el agujero negro central se encendió, esterilizó el núcleo y expulsó el combustible restante hacia afuera. Los entornos de cúmulos despojaron sus reservas con la presión de arrastre, un viento hecho de plasma intercúmulo caliente que arranca el gas de una galaxia que pasa. Otras simplemente agotaron su suministro y nunca lo recuperaron. La logística cósmica falló. Los asesinatos más extraños dejan firmas. Las galaxias medusa arrastran zarcillos de nudos de formación estelar, prueba de despojo en acción. Corrientes estelares se arquean a través de los halos fósiles de compañeras tragadas. Burbujas de radio se hinchan desde el núcleo, cicatrices de antiguos chorros. En algunas el disco permanece, pero está vacío de nubes frías. En otras incluso el disco ha desaparecido, reemplazado por un elipsoide casi sin rasgos. No todas las galaxias mueren jóvenes. Algunas, como nuestra Vía Láctea, funcionan a un ritmo modesto, convirtiendo un puñado de soles por año. Pero la paciencia no es una cura. Las líneas de suministro se están adelgazando y nuestro calendario es largo. Las tablas actuariales cósmicas no mienten. Todas las galaxias envejecerán hasta enrojecer. Algunas se irán en silencio. Algunas se irán con un último estallido de fuegos artificiales. Ninguna brillará para siempre. Y sin embargo, la autopsia ofrece más que dolor. Ofrece un diagnóstico. El universo ha pasado su mejor momento. Eso no es una metáfora. Es una medición. La tasa de formación estelar cósmica alcanzó su punto máximo hace miles de millones de años y ha disminuido desde entonces. Somos testigos no del amanecer de la luz, sino de su largo atardecer. Si eso es cierto, ¿qué viene después del atardecer? ¿Simplemente se apaga el universo hasta quedarse dormido? ¿O hay una traición más profunda por delante, energía oscura? El silencio en expansión. La expansión ya era el giro argumental del universo. La expansión acelerada es su acto final. En un cosmos impulsado por la energía oscura, el espacio no solo crece más rápido con el tiempo. Las estructuras que no están unidas gravitacionalmente se separan corriéndose al rojo mutuamente hasta la invisibilidad. Cuanto más se expande el universo, más capacidad tiene para expandirse. Es un bucle de retroalimentación sin interruptor de apagado. ¿Qué significa eso para las galaxias? Significa un fallo en la cadena de suministro a gran escala. Los filamentos que una vez canalizaban gas fresco hacia los halos se estiran y adelgazan. Las afluencias se debilitan. Los discos de formación estelar fallan. Incluso sin una extinción violenta, una galaxia se muere de hambre. Piensa en una civilización con carreteras vacías. Las ciudades siguen en pie, pero las caravanas nunca llegan. A escalas mayores, la energía oscura redibuja el mapa. Las galaxias distantes retroceden hasta que su luz se estira más allá de la detectabilidad. El fondo cósmico de microondas continúa enfriándose y desvaneciéndose. La foto de bebé definitiva se convierte en un fantasma. En el futuro lejano, los observadores en nuestro grupo de islas solo verán su colección localmente ligada y nada más allá. El universo volverá a parecer pequeño
no porque lo sea, sino porque el resto se ha deslizado sobre un horizonte de velocidad y tiempo. La energía oscura no arranca estrellas de las galaxias. La gravedad defiende lo que está unido, pero sí asegura que lo perdido permanezca perdido. No hay gas fresco desde el exterior. No hay nuevas fusiones desde lejos, solo la larga contabilidad de las reservas internas. Y una vez que éstas se agotan, no hay rescate. Así que el declive es doble. La física dentro de las galaxias dice, calienta el gas. La cosmología fuera dice, adelgaza las tuberías. La combinación es devastadora, lenta, inevitable y casi cortés. El universo no muere con una explosión, sino con un aliento que se apaga. Pero un susurro puede ser transportado. En las profundidades del tiempo, surgen nuevas maravillas, chispas raras en la oscuridad. La respuesta es más extraña de lo que parece. Largo crepúsculo, ascuas que se niegan a extinguirse. Los gigantes de vida rápida desaparecen primero. Son las estrellas humildes las que heredan el futuro. Las enanas rojas ahorradoras, con su combustible, pueden arder durante billones de años, mucho más de lo que el universo ha existido actualmente. En el largo crepúsculo, dominan el cielo tenues pero tercas como carbones que se niegan a morir. A medida que los metales se acumulan, la propia formación estelar cambia de carácter. El enfriamiento se vuelve más fácil, la masa mínima viable de una estrella disminuye. Resultados exóticos aparecen en los márgenes. Estrellas apenas existentes que brillan justo por encima del umbral de fusión. Sus superficies lo suficientemente frías como para albergar escarcha. Sus núcleos lo suficientemente cálidos como para sorber hidrógeno durante eones. Donde binarias de enanas marrones colisionan una verdadera estrella, puede encenderse una cerilla encendida en una ciudad abandonada. Pero todo libro de contabilidad se equilibra. Las enanas blancas sangran su calor al espacio deslizándose hacia la invisibilidad. Las estrellas de neutrones ralentizan su giro. Los agujeros negros se alimentan rara y silenciosamente, a menos que un transeúnte despistado se acerque demasiado. Sistemas planetarios enteros se separan en un lento pinball gravitacional, eyectados a las profundidades. Los fuegos artificiales se detienen. La coreografía continúa. En medio de este silencio, las galaxias todavía actúan. La Vía Láctea y Andrómeda se fusionan. Luego se fusionan de nuevo con sus compañeras formando una única isla de estrellas. El grupo local se convierte en uno local, un óvalo de luz, flotando en una oscuridad en expansión. Dentro las últimas nubes frías forman las últimas y modestas generaciones de soles. Fuera el silencio se acelera. ¿Es este el final? Todavía no. Incluso después de que cese la formación estelar, la física sigue siendo inventiva. Corazones de hierro congelado, posibles fusiones exóticas, susurros de agujeros negros, cada uno un nuevo dialecto de la luz. El universo no se rinde fácilmente. Cambia las reglas de su resplandor. Pero el cambio puede ser otra palabra para la disminución. Cada era ilumina menos volumen, menos actores, bandas más estrechas. La gran obra se convierte en un monólogo, luego en un murmullo, luego en un aliento. Los agujeros negros siempre han sido los contables del cosmos, registrando masa e impulso con una eficiencia despiadada. En su juventud regularon las galaxias. En su mediana edad racionaron el combustible. En su senectud, se convierten en los recolectores finales barriendo a los rezagados, tragando lo que no está ligado, cobrando las últimas fichas cinéticas de la mesa. Un agujero negro silencioso no está dormido. Es paciente. Espera a que el caos gravitacional le entregue migajas. Una estrella enana errante, una corriente de gas,
suelta un planeta desafortunado. Cada comida emite un breve destello, luego se desvanece en ascuas infrarrojas. En lapsos absurdos, los agujeros negros centrales crecen incluso mientras sus ciudades se vacían. Pero hasta los contables tienen una fecha límite. Los campos cuánticos zumban en los horizontes. La radiación de Hawking permite que los agujeros negros se filtren. Cuanto más grandes son, más fría y lenta es la fuga. Pero el tiempo es abundante en un universo moribundo. Con suficientes ceros en el reloj, cada horizonte de sucesos se desintegra. El libro de contabilidad se quema a sí mismo. Después de que el último agujero negro se evapore el universo, entra en una quietud más extraña. No hay motores macroscópicos, solo susurros de partículas. Cualquier complejidad que persista se mantiene unida por fuerzas débiles a distancias ridículas. Si queda algún significado reside en las estadísticas del ruido. Y sin embargo, si algo hemos aprendido de la historia cósmica, es que el universo nos sorprende. Encontró formas de encenderse cuando era tenue. Encontró formas de regularse cuando estaba abarrotado. Podría encontrar formas de brillar cuando está casi vacío. La física insinúa posibilidades. Raros eventos de tunelización, condensados exóticos, fusiones improbables en materia congelada. Ninguno crea un nuevo amanecer. Algunos esbozan un crepúsculo más largo. Un futuro astrónomo verá menos no porque haya menos que ver, sino porque los horizontes se mueven hacia adentro. El cosmos más amplio retrocede más allá de la detectabilidad. La luz fósil del Big Bang se desvanece más allá de la inferencia. Sin un telón de fondo cósmico, incluso el pasado se vuelve difícil de probar. El universo volverá a parecer provinciano, una isla sin cartas de navegación. ¿Significa eso que la verdad desaparece no del todo? La física deja invariantes relaciones entre cosas que no dependen de evidencia distante. La gravedad todavía curva el espacio. Los campos cuánticos todavía fluctúan. La termodinámica todavía cuenta las pérdidas. Pero la historia se vuelve incompleta. El archivo se oscurece. Esa es la crueldad final de un universo moribundo. No solo atenúa las luces, borra los registros. El significado sobrevive donde puede ser recordado en estructuras que perduran lo suficiente como para llevarlo. Las estrellas, una vez jugaron ese papel, luego los planetas, luego las mentes. A muy largo plazo, ninguna está a salvo. Entonces, ¿por qué contar esta historia ahora? Porque vivimos en la breve y luminosa ventana en la que el cosmos es a la vez brillante y cognoscible. Podemos ver nuestros orígenes, modelar nuestro futuro y comprender los mecanismos que nos trajeron aquí. En una línea de tiempo de billones, nuestro momento es una chispa. Pero también es una cumbre. Y hay un consuelo más profundo. Los finales dan forma a los intermedios. El hecho de que el universo morirá no lo hace menos magnífico, lo hace precioso. La física que escribe el último capítulo también escribió el primero y todo lo que amamos en el medio. Ecos de la primera luz. Cada final esconde su reflejo en el principio. Para comprender cómo se desvanece el universo, debemos regresar a cuando se encendió por primera vez. Durante casi 400.000 años después del Big Bang, no hubo estrellas ni galaxias, solo un plasma hirviente tan caliente que los átomos no podían existir. Los fotones rebotaban sin cesar atrapados en una niebla opaca. La oscuridad no era la ausencia de luz, era su encarcelamiento. Luego vino la recombinación. Los electrones se unieron a los núcleos, se formaron los átomos y los fotones fueron liberados. Esa liberación todavía brilla a nuestro alrededor como el fondo cósmico de microondas, un débil susurro estirado por miles de millones de años de expansión. Fue el primer mensaje, la primera señal
el primer recuerdo que el cosmos nos dejó. Pero como todo lo demás se desvanecerá, en 100.000 millones de años estará demasiado corrido al rojo para ser detectado. La primera luz se apagará. Lo que siguió fue aún más extraño. Las edades oscuras cósmicas. Hidrógeno-helio flotaban en el espacio en expansión fríos y sin rasgos. Ninguna estrella iluminaba el vacío. Ninguna galaxia cosía los filamentos. Si hubieras podido estar en ese abismo, habrías escuchado un silencio tan profundo que desafía la descripción. Y luego la ignición. Las primeras estrellas titanes de fusión estallaron como faros. No se parecían en nada al Sol. Eran cientos de veces su masa ardiendo con ferocidad, viviendo rápido y muriendo jóvenes. Sus supernovas forjaron los primeros elementos pesados. Carbono, oxígeno, hierro, los ingredientes crudos para todo lo que vendría. Pero su brillo fue breve. En unos pocos millones de años se habían ido dejando solo agujeros negros y nubes enriquecidas. Esta fue la primera traición del universo. La creación inseparable de la destrucción. Para hacer luz, tuvo que asegurar la muerte. Para sembrar planetas tuvo que quemar gigantes. Cada ganancia se compró con una pérdida. Si el universo comenzó su historia de esta manera. Ignición repentina. Muerte rápida, reciclaje para el siguiente acto. Entonces quizás su crepúsculo no sea un colapso, sino un eco. No una muerte, sino un ritmo de ciclos decrecientes. La pregunta es, ¿cuántos ciclos quedan el ritmo de la creación y la decadencia? El universo respira en ondas. No simplemente se expande, pulsa con eras. La era de la primera luz dio paso a la era de las galaxias. La era de las galaxias dio paso a la era de los cúmulos. Cada época más compleja, más estructurada y paradójicamente más frágil. En el mediodía cósmico el ritmo alcanzó su crescendo. Las galaxias colisionaron, se fusionaron y se iluminaron. Por un tiempo todo pareció acelerarse. Más estrellas, más polvo, más agujeros negros alimentándose. Pero los crescendos no se sostienen. La energía se dispersa, el calor se acumula y el orden sucumbe a la entropía. En física no es poesía, es inevitabilidad. Hoy nos encontramos en una medida más tranquila. La formación de estrellas en la Vía Láctea produce solo un puñado de soles por año. Los cúmulos que una vez ardían ahora derivan hacia un equilibrio sosegado. El ritmo se está ralentizando. Los astrónomos pueden graficarlo. Una curva de campana del nacimiento estelar que alcanzó su punto máximo hace miles de millones de años y ha disminuido desde entonces. Estamos viviendo en la pendiente descendente. Y sin embargo el cosmos se resiste al silencio. Incluso cuando el ritmo cae, la creatividad persiste. Las estrellas todavía se forman las galaxias, todavía se fusionan los agujeros negros, todavía destellan. El universo no está muerto. Se está muriendo lentamente. Y esa distinción importa porque las muertes lentas dejan espacio para sorpresas extrañas. Pero este ritmo tiene un director sombrío. La entropía. Cada transformación extiende la energía. Más delgada reduce su utilidad, hace que el siguiente acto sea menos probable. La entropía no prohíbe la complejidad. La grava con impuestos. Cada estrella paga ese impuesto. Cada galaxia lo paga y eventualmente todo el universo entrará en mora. Así que el ritmo es más que historia. Es profecía. El arco de la simplicidad al brillo y al silencio no es exclusivo de la vida, los planetas o las estrellas. Es ley cósmica. Lo que nos deja con el pensamiento aleccionador, si el universo mismo está sujeto hacia este ritmo, entonces quizás todo lo que conocemos
es solo una breve frase en una canción destinada a desvanecerse. Entropía. La dictadora silenciosa. Si hay una sola ley que escribe el destino del universo, es la entropía. A diferencia de las fuerzas extravagantes de la gravedad o el electromagnetismo, la entropía es silenciosa, paciente y absoluta. Es la tendencia de la energía a extenderse, a igualarse, a diluir su propia utilidad. Cuando una estrella brilla, está pagando el impuesto de la entropía convirtiendo combustible nuclear ordenado en una neblina de fotones. Cuando las galaxias colisionan, intercambian sus órbitas ordenadas por otras caóticas. Cuando los agujeros negros se alimentan, tragan información hacia horizontes que quizás nunca la devuelvan. Cada acto de creación es también un acto de rendición. A escalas humanas, la entropía parece un café enfriándose en una taza. A escalas cósmicas, parece el desvanecimiento de la luz estelar, el adelgazamiento del gas, el oscurecimiento de los cielos. A lo largo de billones de años, la entropía no solo gana, borra el marcador. El universo se acerca al equilibrio térmico, donde todo es la misma nada tibia. Sin gradientes, sin flujos, sin motores, sin vida. Este destino tiene un nombre, la muerte térmica del universo. No es fuego, sino escarcha, no explosión, sino quietud. Imagina un cosmos donde cada agujero negro se ha evaporado. Cada estrella se ha enfriado. Cada partícula flota sola en el espacio en expansión. El movimiento continúa, pero el significado desaparece. Algunos físicos protestan. ¿No es esto demasiado simple, demasiado final? Quizás. La entropía no es destrucción, es redistribución. Y a veces la redistribución permite que nuevos órdenes exóticos aparezcan brevemente. Pero la entropía nunca olvida. Es la única cuenta que nunca perdona una deuda. La parte más cruel. La muerte térmica no llega en una catástrofe repentina. Se arrastra en incrementos. Estrellas muriendo, galaxias enrojeciendo horizontes, deslizándose hasta que el silencio es completo. Para cuando el final sea obvio, ya se habrá estado desarrollando durante eones. Destinos alternativos. Colapso, desgarro y rebote. El universo puede estar muriendo, pero la manera de su muerte todavía se debate. La muerte térmica es la favorita, pero otros candidatos acechan en los márgenes de la teoría, dramáticos, violentos y extraños. El gran colapso imagina al universo invirtiendo su curso. La expansión se ralentiza, se detiene y se convierte en colapso. Las galaxias que se separaron son arrastradas de nuevo juntas. Las temperaturas suben, la densidad se dispara y en el instante final, el cosmos implosiona en una singularidad no muy diferente de aquella de la que nació. Si es cierto entonces, quizás el Big Bang no fue un comienzo, sino un latido en un ciclo de nacimientos y muertes. Pero hasta ahora, la aceleración de la energía oscura hace que esto sea poco probable. El gran desgarro es aún más aterrador. Si la energía oscura no es constante, sino que se fortalece con el tiempo, podría eventualmente superar incluso a la propia gravedad. Primero las galaxias se disuelven. Luego las estrellas son arrancadas de los planetas. Después, los planetas son destrozados en polvo. Finalmente, incluso los átomos son desgarrados, mientras el propio espacio-tiempo se fractura. El final no llega en silencio, sino con violencia. Un universo desmenuzado hasta sus hilos cuánticos. Luego está el gran rebote, un escenario de Fénix, donde la contracción no conduce a la finalidad, sino al renacimiento. Algunos modelos de gravedad cuántica sugieren que la singularidad de un colapso rebotaría en una nueva expansión. Si es así, entonces nuestro universo puede ser solo un ciclo en una cadena interminable. Cada muerte sería un útero.
Cada silencio una pausa antes de otro crescendo. Cada uno de estos escenarios es especulativo, pero cada uno conlleva una lección. No sabemos tanto como creemos. El cosmos esconde bien sus cartas. Nuestras mediciones hoy favorecen la expansión eterna y la muerte térmica. Pero un cambio sutil en la naturaleza de la energía oscura podría cambiar el guión por completo. Así que el universo nos enfrenta con otra paradoja. Cuanto más lejos miramos, menos seguro parece el final. El crepúsculo ya ha comenzado. Mira nuestro cielo nocturno. Se siente vibrante, infinito, eterno. Pero los astrónomos que miden la tasa de formación estelar cósmica conocen la verdad. La edad de oro del universo terminó hace miles de millones de años. No estamos en el mediodía cósmico. Ni siquiera estamos en la tarde cósmica. Estamos en el atardecer. Nuestra propia Vía Láctea crea solo unas pocas estrellas cada año. Eso puede sonar abundante, pero, en comparación con su pasado, es mísero. Hace 10.000 millones de años, las galaxias producían estrellas a un ritmo 10 veces mayor. Hoy la mayoría de las galaxias son suburbios tranquilos en lugar de ciudades bulliciosas. La luz que vemos sobre nosotros es en gran parte la luz de estrellas que ya están ardiendo, no el brillo de nuevas que se encienden. Esto es el crepúsculo. No metafórico, sino medible. El declive está en progreso. Los sondeos cósmicos confirman que el universo se está atenuando. La proporción de galaxias azules formadoras de estrellas se reduce. Las rojas y quiescentes se multiplican. Es como si el universo mismo hubiera entrado en la mediana edad, su vitalidad menguando, su energía dispersándose. Y sin embargo, el crepúsculo tiene su belleza. Los cielos permanecen llenos, las constelaciones familiares. Existimos en una rara ventana donde el universo es lo suficientemente viejo como para ser comprendido y lo suficientemente joven como para permanecer luminoso. Ese equilibrio no durará. La conciencia en el crepúsculo. ¿Por qué existimos ahora y no en otra era? Los cosmólogos llaman a esto el problema de la coincidencia. De los billones de años que el universo puede durar, ¿por qué estamos vivos durante la breve franja en la que las estrellas todavía son abundantes, las galaxias todavía visibles y la energía oscura apenas comienza a acelerar la expansión? La respuesta puede ser la selección. La vida como la conocemos depende de los elementos pesados forjados en las estrellas, pero no demasiadas generaciones después, o estarían atrapados en remanentes muertos. Las civilizaciones requieren sistemas planetarios estables, ni demasiado caóticos ni demasiado estériles. La conciencia florece mejor con moderación entre el amanecer violento y el crepúsculo silencioso. Si eso es cierto, entonces nuestra existencia es un espejo de la propia trayectoria del universo. Somos hijos del crepúsculo. Surgimos en la estrecha banda en la que el cosmos todavía ardía brillantemente, pero se había enfriado lo suficiente como para crear planetas, océanos y ADN. En un sentido muy real, el universo tuvo que envejecer antes de poder conocerse a sí mismo. Pero esa conciencia viene con un peso. Saber que el universo está muriendo es sentir una doble mortalidad, la nuestra y la del cosmos. Y sin embargo también hay asombro. Por primera vez en 13.800 millones de años, el universo puede mirarse a sí mismo, medir su propia decadencia y escribir su propia elegía. Leyendo los informes médicos del universo, los astrónomos son los médicos del cosmos tomando sus signos vitales. Miden los corrimientos al rojo para verificar la expansión. Cuentan los estallidos estelares para rastrear el metabolismo. Observan los agujeros negros para medir el estrés. Los informes son claros. El paciente está estable, pero en un declive irreversible.
Los sondeos de campo profundo con el telescopio espacial Hubble y ahora con el telescopio espacial James Webb revelan la historia cósmica de la luz. Muestran galaxias pequeñas y caóticas en su juventud, luminosas en su madurez y cansadas en su vejez. Simulaciones como Illustris TNG Eagle recrean este arco con millones de galaxias virtuales confirmando el patrón. Un fuerte aumento en la formación de estrellas, un pico, y luego una larga cola de productividad decreciente. Incluso podemos cuantificar el crepúsculo. En el mediodía cósmico, el universo formaba estrellas a una tasa de más de 10 masas solares por año por galaxia. Hoy, la Vía Láctea logra apenas 1 o 2. En 1 billón de años, ese número será 0. El cosmos no es un paciente que podría recuperarse. Es uno que se dirige predeciblemente a cuidados paliativos. Pero los informes revelan más que un declive. Muestran causas bucles de retroalimentación, energía oscura, despojo ambiental, actividad de cuásares, todo escrito en los datos. El universo no está muriendo de una sola enfermedad. Está sucumbiendo a una red de fallas interconectadas. En cierto modo, no está muriendo en absoluto. Simplemente está completando su ciclo de crecimiento. La paradoja del agujero negro. En el corazón de casi todas las galaxias yace un monstruo, un agujero negro supermasivo. Durante años se pensó que eran motas pasivas e irrelevantes en comparación con la galaxia que los rodeaba. Ahora sabemos lo contrario. Son los reguladores del crecimiento, los motores del declive, la paradoja en el centro de todo. Cuando un agujero negro se alimenta, libera más energía que miles de millones de estrellas combinadas. Esta energía puede esculpir galaxias calentando y expulsando gas, deteniendo la formación de estrellas durante millones de años. Y sin embargo, sin ellos las galaxias podrían haber quemado su combustible demasiado rápido, agotándose aún antes. Los agujeros negros prolongan la danza cósmica y ahora la terminan. Observaciones de galaxias como M87 muestran las secuelas. Chorros de radiación que se extienden miles de años luz, lóbulos de plasma, marcando la escena del crimen de la muerte galáctica. El telescopio del horizonte de sucesos capturó su silueta una cicatriz negra contra el infinito. Parecía el culpable atrapado en el acto, el arma homicida aún caliente. Así que nos enfrentamos a otra ironía. Los mismos centros que dieron orden a las galaxias son también los agentes de su desaparición. Creación y destrucción no están separadas, están entrelazadas en el mismo motor. ¿Qué significa que todo termine? Una cosa es trazar el declive, otra es confrontar su significado. Si todas las galaxias se desvanecen, si todas las estrellas se enfrían, si incluso los agujeros negros se evaporan, ¿qué queda? ¿Termina el universo en silencio? ¿O se transforma en algo más allá de nuestra comprensión? La entropía sugiere finalidad, equilibrio, nada sin gradientes restantes. Pero la física a menudo nos sorprende. Del plasma surgieron los átomos. De los átomos surgieron las estrellas. De las estrellas surgió la vida. En cada etapa nuevas formas emergieron de un aparente agotamiento. Podría incluso la muerte del universo esconder semillas de novedad. Algunos teóricos especulan sobre eventos de tunelización cuántica, decaimiento del vacío o estados exóticos de la materia que podrían dar lugar a nuevas estructuras. Otros sueñan con ciclos multiversales, cada muerte alimentando el nacimiento de otro cosmos. Pero la certeza nos elude. Lo mejor que podemos decir es que el universo, tal como lo conocemos, terminará. Sus luces familiares, sus galaxias, sus estrellas, sus planetas, todo desaparecerá. Lo que quede después
Puede no ser el universo en absoluto, sino algo irreconocible. Y sin embargo, quizás eso sea suficiente. Saber que incluso el cosmos es mortal nos recuerda nuestra propia fragilidad, pero también la magnificencia de nuestro momento. Existir en la breve era en que el universo todavía brilla es un regalo que ninguna época futura tendrá. La Tierra, bajo un cielo que se desvanece. Desde nuestro pequeño planeta azul, el declive del universo es invisible. El Sol todavía arde. La Vía Láctea todavía se arquea sobre nuestras cabezas. Los telescopios todavía recogen luz de galaxias a miles de millones de años de distancia. Pero cada fotón que capturamos es un mensaje del pasado, no del presente. Cuanto más lejos miramos, más joven parece el universo. El cosmos actual es más tenue de lo que cualquier telescopio puede revelar directamente. La propia Tierra está atrapada en una cuenta regresiva más corta. En 5.000 millones de años, el Sol se hinchará hasta convertirse en una gigante roja abrasando el planeta y despojándolo de sus océanos. Mucho antes de la muerte térmica del cosmos, nuestro mundo será inhabitable. Y sin embargo la Tierra es parte de la historia más grande. El agotamiento del combustible, el envejecimiento de las estrellas, la implacable aritmética de la entropía. Nuestro cielo nocturno es un privilegio de tiempo. Las civilizaciones futuras, si algunas sobreviven, no verán lo que nosotros vemos. Las galaxias más allá del grupo local desaparecerán en la expansión acelerada invisibles para siempre. Para ellos el universo parecerá vacío, como si su isla fuera la única. Puede que nunca descubran la cosmología en absoluto. Así que vivimos en una rara intersección, un planeta habitable orbitando una estrella estable en una galaxia todavía lo suficientemente activa como para estudiar el cosmos mientras es joven. Somos testigos cósmicos de pie en la ventana del crepúsculo. Y la vista es extraordinaria. El adiós más largo. El futuro del cosmos no se mide en siglos, milenios o incluso millones de años. Se mide en billones. En ese vasto calendario, civilizaciones enteras nacen y mueren en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de billones de años, las enanas rojas seguirán ardiendo tenues pero constantes. Cuando finalmente agoten su hidrógeno, se desvanecerán en enanas negras frías ascuas en la oscuridad. Ocasionalmente dos enanas marrones pueden colisionar encendiendo una breve nueva chispa, pero cada destello es más raro que el anterior. Después de 10 elevado a la 20 años, la mayoría de las estrellas habrán desaparecido. Las galaxias se disuelven a medida que los encuentros gravitacionales lanzan sus estrellas al exilio intergaláctico. Los agujeros negros dominan la noche, silenciosos recolectores de la última materia. En lapsos aún mayores, incluso ellos se evaporan a través de la radiación de Hawking, liberando débiles susurros de calor hasta que también desaparecen. Más allá de un gugol de años, el universo entra en una nueva era. La era oscura. Sin estrellas, sin galaxias, sin agujeros negros, solo partículas flotando sin fin a través de un espacio que continúa expandiéndose. No es violento, no es repentino. Es el adiós más lento y largo de la historia. Finales exóticos. Los físicos no se contentan con el silencio. Se preguntan, ¿podría el final ser más extraño de lo que imaginamos? Algunos especulan sobre estrellas de hierro, remanentes hipotéticos formados cuando la tunelización cuántica permite que los protones en las enanas negras se fusionen en hierro. Estas estrellas serían oscuras frías y casi eternas, brillando solo débilmente, mientras desprenden sus últimos restos de calor. Otros apuntan al decaimiento del vacío, una posibilidad catastrófica arraigada en la teoría cuántica de campos. Si nuestro universo existe en un falso vacío, podría algún día tunelizar a un estado de menor energía. La transición se expandiría a casi la velocidad de la luz, reescribiendo la propia física, borrando toda estructura.
Sin advertencia, sin supervivientes, solo un repentino cambio de reglas. Luego hay ideas aún más salvajes. Cerebros de Boltzmann. Fluctuaciones autoconscientes de la materia que surgen del ruido cuántico aleatorio. Si la entropía gobierna para siempre, entonces, dado un tiempo infinito, la conciencia podría aparecer de nuevo por azar. ¿Pero sería eso vida, o solo la más cruel de sus parodias? Cada escenario es especulativo, pero cada uno muestra la misma verdad. No está garantizado que el cosmos muera en silencio. Su declive puede albergar sorpresas más extrañas que cualquier comienzo. ¿Por qué importa conocer el final? Si el universo está condenado, ¿por qué debería importarnos? Porque los finales dan contexto a los comienzos. Conocer el destino del cosmos agudiza el significado de nuestro presente. Somos temporales, sí, pero también lo es todo lo demás. Galaxias, estrellas e incluso el espacio-tiempo mismo comparten la impermanencia. Darse cuenta de esto no es desesperación, es perspectiva. Nuestras vidas importan no porque duren para siempre, sino porque suceden ahora en la delgada y luminosa banda entre el caos y el silencio. Para los científicos, estudiar la muerte cósmica no es curiosidad morbosa. Es la continuación de un viaje que comenzó cuando los humanos miraron por primera vez a las estrellas. Para los filósofos es un recordatorio de que la permanencia es una ilusión. Para todos nosotros es un llamado al asombro. En un universo destinado al silencio, somos la breve sinfonía de la conciencia. Círculo completo. La historia del universo comienza y termina en la oscuridad. Al amanecer había una niebla densa y caliente. Un silencio esperando a las estrellas. Al atardecer habrá un vacío frío y tenue, un silencio después de las estrellas. Entre esos silencios yace todo galaxias, mundos, vida y pensamiento. En ese lapso, la luz luchó contra la oscuridad. El hidrógeno se fusionó en helio. La gravedad esculpió soles. La química dio a luz a la biología. La conciencia surgió. Y por un momento fugaz el universo se miró a sí mismo. Ese momento es nuestro. Entonces, ¿está el universo muriendo ya? Si el declive es medible, inevitable, imparable. Pero la muerte no es lo opuesto a la vida. Es su marco. Sin ella nada importaría. Con ella todo se vuelve precioso. Cuando la última estrella se enfríe y el último agujero negro se evapore, el universo volverá a caer en silencio. Pero el silencio no es nada. El silencio es un lienzo. Quizás en él nuevas sinfonías puedan ser pintadas algún día. O quizás no. De cualquier manera, estuvimos aquí en el brillo, en el saber. Esta es la historia del universo moribundo. Una historia que todavía se está escribiendo con luz de estrellas y que tuvimos la suerte de leer antes de que la tinta se desvanezca para siempre. Materia oscura, la arquitecta invisible del declive. Hablamos a menudo de estrellas, galaxias y agujeros negros. Pero el mayor actor de esta historia es invisible, la materia oscura. Supera en peso a la materia visible por un factor de 5, uniendo a las galaxias en su silencioso agarre. Sin ella la Vía Láctea se habría deshecho hace mucho tiempo. Sin embargo, a largo plazo ni siquiera la materia oscura puede salvar al cosmos. La materia oscura dio forma a la red de galaxias esculpiendo el andamiaje sobre el que cuelga todo lo luminoso. Guió a las primeras nubes a colapsar, sembró las primeras galaxias y mantuvo su coherencia. En ese sentido, fue la partera de la creación. Pero la gravedad es imparcial. Los mismos halos de materia oscura que una vez albergaron galaxias, ahora son estirados por la expansión de la energía oscura. Su papel es menos de guardián, más de enterrador. Y hay un misterio más profundo. No sabemos qué es la materia oscura.
Puede ser una partícula más allá del modelo estándar o una sombra de algo más profundo. Si decae aunque sea lentamente, entonces, el declive del universo no solo es inevitable, sino acelerado. En ese escenario, el propio esqueleto del cosmos se desmorona. Imagina la ironía. La fuerza invisible que dio fuerza a las galaxias podría también dictar los términos de su extinción. Si es así, entonces la muerte cósmica no solo está escrita en la luz de las estrellas, sino en el silencio entre ellas. Durante miles de millones de años, los planetas han sido los testigos silenciosos del drama cósmico. Orbitan estrellas, acunan océanos, nutren atmósferas y ocasionalmente dan lugar a la vida. Pero ¿qué les sucede a los planetas en un universo que se está quedando sin combustible? Primero pierden sus soles. Estrellas como la nuestra se hincharán, abrasarán y desprenderán sus capas externas. Algunos planetas serán engullidos, otros serán arrojados a un exilio helado alrededor de enanas rojas. Los mundos pueden perdurar durante billones de años, pero sus cielos se atenuarán a medida que las propias estrellas se apaguen. Los planetas sin estrellas vagan por el vacío. Mundos errantes a la deriva en la oscuridad. Algunos pueden albergar océanos subterráneos calentados por la desintegración radiactiva, o las fuerzas de marea, pequeños focos de calor en una noche interminable. ¿Podría la vida persistir allí? Quizás, pero sería una persistencia solitaria. Incluso los planetas, que permanecen ligados a estrellas de larga vida, enfrentan una lenta decadencia. Las fuerzas de marea arrastrarán a las lunas hacia sus anfitriones o las lanzarán lejos. Las atmósferas se filtrarán al espacio en lapsos inimaginables. Las colisiones reducirán los mundos rocosos a escombros. Las civilizaciones, si perduran lo suficiente, enfrentarán decisiones difíciles. Abandonar sus planetas por hábitats diseñados o encontrar formas de aprovechar la menguante luz estelar con una eficiencia imposible. Y cuando la última estrella se desvanezca, puede que ni siquiera el ingenio sea suficiente. Los seres humanos una vez imaginaron el universo como eterno. Descubrir su mortalidad es a la vez aterrador y liberador. Si el propio cosmos perecerá algún día, entonces la permanencia es una ilusión y la impermanencia es la única constante. Esta realización tiene ecos antiguos. Los filósofos hablaban de ciclos de fuego y renacimiento, de mundos que nacen y caen. La cosmología moderna confirma su intuición. Nada dura, ni siquiera las galaxias, ni siquiera el tiempo mismo. La escala es mayor, la física más nítida, pero el tema es el mismo. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Algunos sienten desesperación, que todos los esfuerzos son inútiles si el universo termina. Pero hay otra visión, que la fugacidad es lo que da agudeza a la belleza. Una flor que nunca se marchita es paisaje, no milagro. Una estrella que nunca muere nunca vería la química de la vida. Un universo que viviera para siempre podría no habernos dado a luz nunca. Visto de esta manera, la muerte del cosmos no es una tragedia. Es el marco que hace que la existencia sea significativa. Nuestro momento importa no a pesar del final, sino a causa de él. El diario cósmico de la humanidad. Si el universo está destinado a borrar sus propios registros, entonces la memoria se convierte en resistencia. Cada observación que hacemos, cada imagen del Hubble o del James Webb, cada ecuación escrita en una página es una entrada de diario contra el olvido. Somos los primeros seres hasta donde sabemos en medir el cosmos con tal claridad. Hemos rastreado su nacimiento en la radiación de fondo, mapeado su crecimiento en las galaxias y proyectado su muerte en billones de años. Al hacerlo, le hemos dado al universo algo que nunca antes tuvo autoconciencia.
Pero ¿cuánto durará esa conciencia? Nuestros archivos digitales pueden no sobrevivir al tiempo geológico y mucho menos al tiempo cósmico. El papel se quema, los servidores se corroen, incluso las naves espaciales se descomponen. Quizás nuestra mejor esperanza sea esparcir registros por las estrellas. Mensajes grabados en medios duraderos, lanzados más allá de la Vía Láctea. En la remota posibilidad de que sobrevivan más que sus creadores, incluso si nadie los lee, nunca estos registros importan. Son la prueba de que, durante una breve era, el universo se conoció a sí mismo. Ese conocimiento es frágil, sí, pero también es luminoso. Renacimiento en el silencio. ¿Es la muerte el final o una transformación? La cosmología no responde, pero susurra posibilidades. Algunas teorías sugieren que nuestro universo es una burbuja entre muchas, y que cuando la nuestra se desvanezca, otra podría encenderse. Otras proponen ciclos expansión seguida de contracción colapso, seguido de rebote un latido a través de la eternidad. Otras insinúan fluctuaciones cuánticas, donde incluso en la oscuridad más vacía pueden aparecer nuevas chispas. No podemos probar estas ideas. Puede que nunca las probemos, pero nos recuerdan que el universo siempre ha sido más extraño de lo esperado. ¿Quién previó átomos en el plasma o galaxias en el caos o vida en un mundo rocoso, orbitando una estrella promedio? Quizás el final no es definitivo, sino fértil. Quizás el silencio no es nada sino un lienzo para otra historia. E incluso si esa historia nunca llega a la nuestra, se escribió en las estrellas, en las mentes, en la memoria. El universo está muriendo, pero en su agonía ha dado a luz lo más improbable de todo: la conciencia de que está muriendo. Y esa conciencia es nuestra. La vida en la larga noche. Cuando las estrellas se desvanezcan, ¿qué será de la vida? Por ahora la conocemos como frágil, atada a la luz y al calor. Pero en un universo que se oscurece, la definición de supervivencia debe expandirse. Algunos especulan sobre civilizaciones alrededor de enanas, rojas, pequeños soles, que pueden vivir durante billones de años. Estas estrellas arden tan lentamente que sus planetas pueden disfrutar de una estabilidad mucho más larga de la que la Tierra jamás tendrá. Si la inteligencia surge allí, podría presenciar épicas más allá de nuestra comprensión. Pero incluso las enanas rodas tienen un final. Otros escenarios son más extraños. Planetas errantes con océanos subterráneos podrían albergar vida microbiana calentada no por la luz solar, sino por el calor interno. ¿Podría tal vida persistir durante miles de millones, incluso billones de años, escondida en caparazones helados, mientras la galaxia exterior se vuelve silenciosa? Si es así, la vida podría no desaparecer por completo. Solo se retiraría esperando en las sombras. Pero la inteligencia exige energía. Las civilizaciones necesitan más que restos de calor. Necesitan poder para pensar, para construir, para soñar. En la larga noche, la energía se convierte en la moneda más rara de todas. El propio cosmos conspira contra la resistencia, dejando la pregunta abierta. ¿Puede la vida sobrevivir a sus estrellas o debe rendirse al silencio, soñar más allá de los límites? La humanidad siempre ha resistido las fronteras. Océanos, montañas y cielos fueron una vez barreras. Ahora son caminos. Pero los límites escritos en el universo son diferentes. No son logísticos, son fundamentales. La velocidad de la luz, la escasez de combustible, la inevitabilidad de la entropía. No son muros que escalar, sino leyes que obedecer. Sin embargo, los soñadores persisten. Algunos imaginan construir esferas de Dyson alrededor de las estrellas, cosechando casi toda su energía. Otros imaginan mover las propias estrellas arrastrando soles a puertos seguros
para extender sus vidas. En el futuro lejano, civilizaciones avanzadas podrían aprender a aprovechar fuentes exóticas, el giro de los agujeros negros, las fluctuaciones cuánticas o incluso el decaimiento de la materia oscura. Pero aquí está la paradoja. Cada estrategia todavía se inclina ante la entropía. La energía no puede crearse sin un costo. En el mejor de los casos, podemos retrasar lo inevitable. No podemos borrarlo. El universo no es un rompecabezas que podemos resolver, sino un escenario en el que podemos actuar hasta que las luces se apaguen. Aún así, quizás eso sea suficiente para vivir más, para saber más, para llevar la conciencia más lejos hacia el abismo. Esto no es inmortalidad, pero es desafío. Y el desafío también es significado. El horizonte del conocimiento. El conocimiento es luz. Repele la oscuridad, revela patrones y nos dice dónde estamos. Pero el conocimiento, como la luz, tiene un horizonte. En un universo que se expande para siempre, ese horizonte se arrastra hacia adentro hasta que gran parte de la realidad se desliza más allá de nuestro alcance. Los futuros astrónomos verán menos galaxias no porque desaparezcan, sino porque su luz nunca llegará. El fondo cósmico de microondas. Nuestro registro más antiguo se desvanecerá en la nada. Incluso las huellas de la expansión pueden volverse demasiado tenues para medirlas. En algún momento los observadores podrían concluir que viven en un cosmos pequeño y estático. La verdad se habrá ido, no porque haya cambiado, sino porque escapó a la observación. Así que hay una cruel ironía. Nosotros los que vivimos hoy, podemos estar entre las pocas generaciones en toda la historia cósmica capaces de conocer la verdadera historia del universo. Llegamos al crepúsculo, sí, pero el crepúsculo es el momento en que el horizonte es más amplio, cuando la vista es más rica. Vivimos en la hora dorada del conocimiento, pero, incluso ahora, los misterios persisten: materia oscura, energía oscura, gravedad cuántica. Nuestra imagen está incompleta. Si el conocimiento tiene un horizonte, quizás nunca veamos el retrato completo. Y sin embargo, quizás esa incompletitud sea el punto. La curiosidad no disminuye con los límites, se define por ellos. Nuestro lugar en un cosmos mortal. Durante miles de años, los humanos se preguntaron por los cielos. Ahora sabemos que los cielos también son mortales. Ese conocimiento es humillante, pero también empoderador, porque significa que el universo no es un telón de fondo frío y eterno. Es un compañero en nuestra historia. Somos polvo de estrellas, sí, pero también somos luz de estrellas breve y brillante. Nuestros pensamientos, nuestro arte, nuestras preguntas, todos son destellos temporales en un cosmos temporal. Y eso los hace más valiosos, no menos. Lo que hacemos en nuestro momento finito se convierte en nuestra respuesta al infinito. Las civilizaciones pueden caer. Los mundos pueden perecer, las galaxias pueden desvanecerse. Pero el hecho de que la conciencia haya surgido alguna vez es un triunfo contra probabilidades tan inmensas que casi desafían el lenguaje. Incluso si el cosmos termina en silencio, la canción ya ha sido cantada. Quizás nuestro propósito no es escapar de la mortalidad, sino abrazarla plenamente, maravillarse, comprender, registrar y amar, sabiendo todo el tiempo que no durará. Esa fragilidad es la fuente de la belleza, el milagro de la hora. El universo está muriendo. La evidencia es clara, la línea de tiempo inevitable. Y sin embargo, mira a tu alrededor. Las estrellas todavía brillan. Las galaxias todavía giran sobre nuestras cabezas. La Tierra todavía zumba con vida. El milagro no está en lo que sucederá dentro de billones de años. El milagro es que estamos aquí ahora
capaces de verlo, de saberlo, de maravillarnos con ello. La mortalidad da sentido a cada amanecer, a cada descubrimiento, a cada alegría fugaz. Un cosmos sin muerte también sería un cosmos sin urgencia, sin historia, sin nosotros. El hecho de que termine es la razón por la que importa. Así que no lloremos el destino del universo. Maravillémonos de que en su vasto desarrollo llegó un momento en que el hidrógeno ardió en estrellas. Las estrellas forjaron elementos más pesados, los planetas se formaron y uno de esos planetas preguntó: ¿qué será de todo esto? Este es nuestro momento. Esta es nuestra ventana. Y aunque las luces se apagarán algún día, la maravilla que inspiraron permanecerá mientras la llevemos y quizás más allá. El universo puede terminar en silencio, pero en nosotros, por ahora, habla. Epílogo. La elegía de un cosmos mortal. El universo es vasto, más allá de la comprensión, pero frágil en su destino. Durante siglos, la humanidad contempló las estrellas creyéndolas eternas, creyendo que los cielos eran el escenario de los dioses o la maquinaria de la eternidad. Hoy sabemos más. Sabemos que el cosmos no es mármol atemporal, sino fuego vivo. Y como todos los fuegos, se reducirá a cenizas. Este conocimiento es a la vez humillante y electrizante. Por un lado, nos despoja de ilusiones. No habrá un cielo infinito, ni una galaxia eterna, ni soles inmortales. Cada estrella se enfriará, cada planeta se congelará, cada átomo se separará. Las grandes estructuras del cosmos, brazos, espirales, cúmulos, filamentos, colapsarán en silencio. Con el tiempo incluso los agujeros negros, esos centinelas finales de la gravedad, se evaporarán en susurros de calor. En una línea de tiempo lo suficientemente larga, el universo se vuelve indistinguible de la nada. Por otro lado, esta verdad amplifica la importancia de la hora. Considera las probabilidades. 13.800 millones de años de evolución cósmica. Innumerables accidentes y colisiones. Un ballet inmensurable de átomos. Y en este momento fugaz estamos aquí. Podemos ver galaxias al borde de la visibilidad. Podemos escuchar el eco del Big Bang en la radiación de microondas. Podemos trazar el futuro hasta que la última luz se desvanezca. Podemos saber que el conocimiento mismo es un milagro. Piensa en lo que eso significa. Las estrellas no se preguntan si morirán. Los agujeros negros no contemplan su propia evaporación, pero nosotros sí. En nosotros el cosmos ha desarrollado la más rara de las facultades. La capacidad de reflexionar, de hacer preguntas, de luchar con la inevitabilidad. La conciencia no es un escape de la mortalidad, es su florecimiento. Sin la muerte, la conciencia quizás nunca hubiera existido. Así que quizás el final del universo no es una tragedia, sino una culminación. Es el capítulo final de una historia que siempre fue finita, siempre preciosa, siempre improbable. Cuando la última estrella se enfríe, el último fotón se desvanezca y el último agujero negro se evapore, quedará solo un hecho innegable. Que una vez contra todo pronóstico, el universo se conoció a sí mismo a través de nosotros. Y quizás eso sea suficiente. Quizás el significado de un cosmos mortal no es durar para siempre, sino ser notado, ser comprendido, ser apreciado mientras arde. Cuando las civilizaciones futuras, si las hay, perduren y miren hacia atrás a esta breve era de brillo, pueden maravillarse de que el universo alguna vez haya alcanzado tal claridad de autorreflexión. Para nosotros, la lección es más simple. Vive como si cada momento fuera tan raro como una estrella porque lo es. Cada amanecer, cada descubrimiento, cada acto de asombro, es un desafío al silencio.
Somos la forma que tiene el universo de celebrar su propia y frágil luz. Así que cuando preguntamos, ¿está el universo muriendo ya? La respuesta es sí. Pero también sigue vivo, sigue radiante, sigue contando su historia en el lenguaje de la luz estelar. Somos parte de esa historia. Somos los testigos, los registradores, la breve sinfonía antes del largo silencio. Un día llegará el silencio, pero hoy las estrellas todavía brillan. Y mientras lo hacen, hagámoslo nosotros también.